La única parte que conozco en que el éxito está antes que el trabajo es en el diccionario, ¿no? Es la única parte que está antes. Siempre viene primero el trabajo y después viene el éxito. Así que este trabajo que están haciendo ustedes, sin duda, los va a llevar a un éxito. Así que, primero que nada, felicitaciones. Bueno, alineando no es a ti con el negocio, sino que a TI con el negocio, ¿no es cierto? Pero también espero que ustedes que están en una carrera ascendente dentro de la TI, ¿no es cierto? Efectivamente podamos leer mal efectivamente esto y efectivamente ustedes puedan entender que en la medida que nosotros nos alineamos al negocio, con el negocio, apoyándola con las tecnologías, efectivamente podemos ser exitosos en definitiva. Y es una parte clave de lo que vamos a hablar hoy día. Por lo tanto, se puede leer en los dos sentidos, ¿vale? Bueno, ya la presentación se hizo. Solo destacar que efectivamente la Bolsa de Comercio de Santiago es miembro de la Federación Iberoamericana de Bolsa de Valores. El MILA, voy a hablar durante la presentación de MILA, el Mercado Integrado Latinoamericano. Es una asociación que hicimos con el mercado de Perú y el mercado de Colombia, intentando crear una bolsa regional que sea capaz de competir con Brasil, que es el principal actor de mercados de valores en este minuto en Latinoamérica. Por lo tanto, Mila intenta ponerse, ¿no es cierto?, al lado, crecer al lado de Perú, juntando las fuerzas de los tres mercados. Y este año, o a más tardar el próximo, ¿no es cierto?, se estaría juntando a este mercado México, lo cual nos pone prácticamente al mismo nivel de Brasil, lo cual hace más atractivo, ¿no es cierto?, para inversionistas extranjeros sobre todo y también para inversionistas locales de los países, el funcionamiento del mercado de valores integrado. Vamos a hablar un poquito más en detalle de eso. IBM, nosotros tenemos una gran asociación con IBM, como voy a presentar. Nosotros hicimos un proyecto muy innovador con ellos. Fuimos la primera bolsa a nivel mundial que utilizó un software para mover mensajes de manera rápida y vamos a entender por qué hay que mover mensajes de manera rápida hoy día en los mercados de valores. El caso que voy a presentar hoy día y resultó también que en definitiva IBM pudo a partir de este caso de éxito exportar esta solución y hoy día funciona en más de 15 mercados, incluido Asia, Europa, Estados Unidos, la bolsa mexicana. Este año acaba de partir con una solución copiada a la de la Bolsa de Comercio de Santiago, por lo tanto nos sentimos muy felices y parte de ese éxito. La Bolsa de Comercio de Santiago hoy día es el tercer mercado más grande dentro de Latinoamérica. En bolsa el tamaño de mercado se mide por capitalización bursátil, que corresponde a la cantidad de acciones por el precio, ¿no es cierto?, que tienen las acciones en un momento determinado. ¿Okay? En ese contexto somos el tercer mercado más grande de Latinoamérica, después de México y Brasil. Ahí se pueden dar cuenta del tamaño que tiene Brasil como mercado respecto de todo el resto de los mercados de Latinoamérica, los más significativos, ¿no es cierto? Y Mila, ¿no es cierto?, actualmente se posiciona como el segundo mercado más grande en capitalización bursátil. Aquí están las corredoras de bolsa que hoy día participan de la Bolsa de Comercio de Santiago. ¿Okay? Grandes corredoras participan también internacionales en nuestra bolsa, como JP Morgan, ¿no es cierto?, uno de los bancos financieros más grandes a nivel mundial. Bank of America Merrill Lynch también es corredor de la Bolsa de Comercio de Santiago. La verdad que el fenómeno de internacionalización de las corredoras ha ocurrido y va a seguir ocurriendo probablemente, y las corredoras, ¿no es cierto?, medianas y pequeñas, las que nosotros conocíamos como tradicionales, como las familiares, ¿no es cierto?, se les empieza a ser cada vez más difícil competir, ¿no es cierto?, con estos grandes conglomerados que atraen inversión extranjera, ¿no es cierto?, y es muy difícil competir en ese entorno, ¿vale? Por lo tanto, ese fenómeno se va a seguir observando. Para ser corredor de bolsa, además de tener un capital, la ley hoy día exige, por el reglamento, ¿no es cierto?, que tú además tienes que ser miembro de la bolsa, o sea, tienes que tener una acción. Y ningún corredor puede tener más del 10% de la bolsa. Eso es lo que se llama una bolsa mutualizada.
o sea, para poder transar en ella tengo que ser miembro. Hay un fenómeno que está ocurriendo también en el mundo que se habla de la demutualización de las bolsas, ¿no es cierto? En la cual no necesariamente yo tengo que tener una acción de la bolsa para poder transar en la bolsa, ¿ok? Aquí en Chile estamos en un escenario de mutualización, ¿ok? Cosa que puede cambiar en cualquier momento del tiempo. Desde 2008, y marco 2008 porque nosotros hicimos un plan estratégico que se empezó a ejecutar 2008 hasta 2012, y ahora tenemos un nuevo plan estratégico 2013-2016, en donde se hicieron varios cambios en la bolsa que tienen que ver con tecnología, ¿ok? Y les voy a contar cuál era la idea de estrategia en ese entonces de la bolsa y cómo la plasmamos, ¿no es cierto?, con el apoyo de tecnología hoy día. Primero, definimos que se observó un fenómeno mundial, que era que las bolsas tradicionalmente requerían un uptime altísimo, vale decir, a nosotros nos juzgaban y nuestro PKI, ¿no es cierto?, era por el uptime que teníamos y que ofrecíamos a nuestros clientes, ¿ok? Y eso se lograba porque teníamos tecnología que estaba en ese entonces provista por Hewlett Packard a través de una marca que se llamaba Tandem, ¿no es cierto?, que eran equipos fault tolerant o tolerantes a falla, tenían componentes duplicados y por lo tanto el hardware estaba duplicado y nos presentaba un uptime bastante importante, digamos, y por lo tanto nuestro esfuerzo, además de elegir esa tecnología e implantarla, ahí quedaba, digamos. Sin embargo, en las bolsas empezó a ocurrir un fenómeno que consistió en lo siguiente. Tradicionalmente, ustedes veían en el New York Stock Exchange, ¿no es cierto?, y en la bolsa nuestra, de los traders gritando, ¿no es cierto?, y haciendo las transacciones mediante grito, ¿no es cierto?, y traspasándose papeleta. Pueden entender que ese tipo de transacción manual, ¿no es cierto?, era bien intenso y era de altos volúmenes igual, pero muy bajas transacciones, muy poca cantidad de transacciones. Aquí en Chile los traders transaban por terminales y por lo tanto un trader rápido, ¿no es cierto?, entre una orden y otra se demoraba 7 segundos, ¿no es cierto?, en ingresar una y otra orden. Por lo tanto, si tenías 1000 terminales, la verdad que no era una carga transaccional para volverse loco, digamos, ¿ok? Sin embargo, empezaron a aparecer lo que se llaman en bolsa, ¿no es cierto?, high frequency trading o algorithmic trading, o técnica de ingreso algorithmic trading. Eso consiste en que computadores, mediante algoritmos complejos matemáticos, tratan de simular y tratar de descubrir el precio próximo de mercado y mediante algoritmos matemáticos, ¿no es cierto?, financieros, tú puedes crear un algoritmo computacional que saque ventaja, en definitiva, con la velocidad de los computadores del mercado, ¿ok? Cuento corto, hoy día las transacciones hechas por computadores de manera automatizada en el mercado americano representan más del 60% de las transacciones. El resto de las transacciones son inversionistas tradicionales que compramos y vendemos a largo plazo, ¿no es cierto? Por lo tanto, se pueden dar cuenta que la velocidad y el throughput en los mercados de valores empieza a ser una variable relevante. Y también sigue siendo relevante el uptime, ¿ok? El high throughput y el low latency, la baja latencia y el alto throughput, ¿no es cierto?, no es amigo de HP non-stop, porque eran equipos preparados, ¿no es cierto?, para procesar grandes volúmenes, pero lamentablemente de manera lenta para las necesidades que nosotros teníamos. Por lo tanto, era imperioso hacer un cambio radical de la tecnología. El primer cambio radical, ¿no es cierto?, es imposible poder grabar o usar discos o base de datos, sino que todas las transacciones tienen que ser en memoria, con el objeto de poder lograr altos volúmenes. Y el segundo factor es las redes, ¿no es cierto? Poder lograr un throughput grande implica irse a tecnología de redes también más sofisticadas que lo que estábamos acostumbrados a disponer, y lo vamos a ver con mayor detalle. Por lo tanto, la primera definición estratégica fue, estamos en el 2008, necesitamos hacer un cambio radical en la tecnología que hoy día estamos proveyendo al mercado de valores. El segundo tema importante es transformar la bolsa en una bolsa multi-asset. ¿Qué significa eso? Poder transar todo tipo de instrumentos. No solo que concentrarse en ser una bolsa accionaria, sino que permitir todo tipo de instrumentos.
Y así como nacieron, ¿no es cierto?, la transacción de renta fija, ¿no es cierto?, en medios electrónicos, que hoy día representa el mayor cantidad de volumen dentro de la bolsa, 3,7 billones de dólares, como les decía, diarios, ¿no es cierto? Pero también crear otros instrumentos adicionales, como las ventas cortas, ¿no es cierto?, como las simultáneas. Las ventas cortas es la posibilidad de tener ganancia de capital no solo cuando la acción suba, sino que también cuando la acción baja. Es un tipo de instrumento que se usa para cobertura, digamos. ¿Okay? Y también lanzar el mercado de derivados, que es la posibilidad de negociar futuros y opciones dentro de la bolsa. Por lo tanto, abrirse múltiples productos, ¿no es cierto?, y múltiples alternativas también era una necesidad del plan estratégico. La conectividad, que es lo que acabo de explicar, ¿no es cierto?, y que tiene relación con el siguiente, que es pensar en un mercado global, en definitiva. No pensar en que nuestra competencia es la bolsa electrónica o la bolsa del paraíso, sino que pensar que nuestra competencia es Bovespa, en definitiva, la bolsa de Brasil. ¿Okay? Pensar en un ambiente global, pensar en cómo facilitar los flujos de capitales, ¿no es cierto? Dado que con la tecnología vamos a facilitar enormemente la conexión entre distintos entes del mercado, nacionales y extranjeros, ¿no es cierto? En realidad nuestros clientes no son los chilenos, las instituciones chilenas, sino que nuestros clientes son el mundo, en definitiva. ¿Y cómo hacemos para facilitar la llegada de esos inversionistas extranjeros, ¿no es cierto?, desde cualquier parte del mundo, en cualquier momento? Y eso se concreta, ¿no es cierto?, en la iniciativa MILA, que es la que vamos a hablar del mercado integrado latinoamericano. ¿Okay? Bueno, vamos a los principales hitos desde el momento en que decidimos esta estrategia, ¿no es cierto? Fundamentalmente estamos basados en tecnología IBM, como les dije. Fundamentalmente el Westfield Low Latency Messaging, que es el bus, ¿no es cierto?, de datos que nos permite mover los mensajes a alta velocidad, ¿no es cierto?, y una gran cantidad de mensajes, junto con irnos a una tecnología Blade Server, ¿no es cierto?, sobre servidores Intel, ¿ok? La gran decisión al principio es comprar o hacer, en definitiva, ¿ok? Y es la típica pregunta que uno se tiene que hacer antes de. Nosotros efectivamente nos hicimos la pregunta, visitamos instalaciones de Nasdaq o MX, visitamos el New York Stock Exchange, etcétera, y nos encontramos que ellos también estaban en un proceso de transición, curiosamente. Lo que ellos vendían en ese entonces eran desarrollos que ya tenían 10 años, en definitiva, y los costos de esos desarrollos eran altísimos, ¿ok? Considerando que íbamos a ser la primera bolsa en Latinoamérica de traer ese tipo de tecnología, tenían que rehacer un montón de reglas de negocio y formas de trabajar, y por lo tanto eso subía los costos bastante del proyecto. Nosotros tenemos ingenieros muy capacitados en la bolsa, ¿no es cierto?, con harto expertise de desarrollo de este tipo de tecnología. Y se cruzó en el camino, ¿no es cierto?, IBM, casi por casualidad, como son a veces las grandes coincidencias, ¿no es cierto?, y los golpes de suerte que a veces hay que tener, ¿no es cierto? IBM se acercó a nosotros a ofrecernos un producto X y nos dimos cuenta, el gran problema que teníamos para decidir hacer, en definitiva, es que nos faltaba una tecnología de bus de datos que no encontrábamos en el mercado disponible para mover rápidamente los mensajes, y encontrábamos que nosotros no estábamos para hacer un bus de datos nosotros, digamos, ¿ok? Y ese era el punto de inflexión para decidir comprar o hacer. IBM nos presentó un producto X que habían desarrollado en los laboratorios de Haifa en Israel, y la verdad que el producto se veía bien y nos llamó la atención el bus de datos que estaba utilizando IBM en ese minuto para el producto que nos estaba presentando, que curiosamente estaba incorporado entre el producto y no se vendía por separado, o no era parte de la oferta. La verdad que ellos ofrecían el producto y no este bus de datos. Se nos ocurrió, después de que investigamos y hicimos una prueba de concepto, preguntarles efectivamente si eso lo vendían por separado y lo podían transformar en producto. El gringo se devolvió a Estados Unidos, ¿no es cierto?, con la pregunta, y volvió a la semana, obviamente, diciendo que sí, ¿ok? Y ahí partimos, ¿no es cierto?, el trabajo de despegar en conjunto con ellos, ¿no es cierto?, y trabajar esto como un producto separado, junto con los laboratorios de Haifa. Ellos tenían laboratorio en Haifa y tenían laboratorios en Texas, y eso nos fue muy útil a nosotros porque participamos en esa separación del producto junto con IBM,
Participamos en el QA, participamos en la definición de ciertos requerimientos que necesitábamos nosotros para que esto funcionara, y cuando tomamos la decisión, hicimos la prueba de concepto y todo funcionó, tomamos la decisión en definitiva de ir por el lado de la construcción en conjunto con IBM. La verdad que IBM se portó fantástico, nos abrió las puertas del laboratorio, nuestros ingenieros podían chatear y conversar en cualquier momento con los ingenieros de Hi-Fi, con los ingenieros de Texas, pues fue un grupo que se armó muy bien, digamos, en definitiva. Fue muy colaborativo porque IBM estaba haciendo una apuesta muy importante, ¿no es cierto?, en que este producto lo podía comoditizar para futuras bolsas, en definitiva, y obviamente será su interés. ¿Okay? La tecnología nuestra está construida 100% usando Java. El sistema operativo que trabaja en las Blade Servers es Linux, ¿no es cierto? Decidimos por Red Hat. Tenemos red Cisco y lo que incorporamos como red fue una red con tecnología InfiniBand. InfiniBand, a diferencia, y vamos a ver los números, a diferencia de Giga Ethernet o Ethernet, ¿no es cierto?, permite mover mensajes a muy baja latencia. Estamos hablando de que en una 10 Giga Ethernet movemos mensajes en 100 microsegundos aproximadamente, y con InfiniBand lo movemos en 5 microsegundos, y además podemos con InfiniBand compartir memoria de los distintos procesadores, que es una característica también de la red InfiniBand. Por lo tanto, yo puedo acceder a la memoria de cualquier servidor que está en la Blade Server, que es lo que también necesitábamos. ¿Okay? NetScout es una tecnología de monitoreo que nos permite monitorear la red a altas velocidades, ¿no es cierto? Una red necesita ser monitoreada, y sobre todo mensajes transaccionales de bolsa con un protocolo especial que llamamos en bolsa FIX, de Financial Information Exchange. Yo tengo que estar seguro que el mensaje fue recibido y tengo que estar seguro que el mensaje fue entregado. Y además de estar seguro, tengo que ser capaz de demostrarlo a la contraparte. ¿Okay? Porque el corredor, si envía una transacción o el inversionista extranjero envía una transacción y por alguna razón esa transacción no llega, yo tengo que como bolsa ser capaz de hacer el monitoreo y el tracking de qué pasó con esa transacción, porque detrás de cada transacción en bolsa puede haber bastante dinero. ¿Okay? Bueno, el Telepregón HT, que es el motor transaccional en definitiva que terminamos construyendo, permite procesar 3.000 órdenes por segundo por instrumento. Vale decir, si yo tengo Endesa, tengo Copec, tengo Sokimich, yo puedo comprar y vender Copec y Sokimich 3.000 veces por segundo en la actualidad aproximadamente, con latencias bajo un milisegundo. Les recuerdo que en pestañear yo me demoro 250 milisegundos. En hacer una compra, una venta hoy día en bolsa, te demoras menos de un milisegundo. Uno partido por 250 veces, digamos. ¿Okay? FIX 4.4 es el protocolo de conectividad a la bolsa, Financial Information Exchange, y es un protocolo estándar. Es como una especie de XML, ¿no es cierto?, que es mundialmente conocido por cualquier inversionista, ¿no es cierto?, corredor de bolsa, fondo mutuo, etcétera. Por lo tanto, la implementación de conectividad a la bolsa usando ese protocolo es bastante sencillo, es bastante conocido, y hay herramientas, ¿no es cierto?, incluso open source para usarlo. ¿Okay? Y DMA es el concepto que usamos en bolsa ahora, que se llama Direct Market Access, que es la posibilidad de que un corredor o un inversionista se conecte directamente a la bolsa. Con sus propios recursos, se conecta directamente a la bolsa, y obviamente para enviar una orden tiene que ponerse de acuerdo con un corredor, y a nombre de ese corredor envía la orden. ¿Vale? La mejora que hicimos respecto de lo que teníamos en la aplicación anterior versus la nueva, implicó una mejora de un 9.000%. O sea, la cantidad de transacciones más que pudimos transar entre una plataforma y la otra es de 9.000%. Bajamos en un 99,6% el tiempo de procesamiento y mantuvimos el uptime que teníamos hasta ese minuto con la plataforma Tandem. Gran parte del uptime lo pudimos lograr con la tecnología de IBM, que es la que nos proveyó el bus de datos, también la alta disponibilidad. En esencia, nosotros tenemos dos Matching Engine. Matching Engine es el motor de transacción que calza Copec, ¿no es cierto?, Endesa, etcétera. Y esta tecnología nos permite tener dos Matching Engine en las Blade, en definitiva, y los dos creen que están que están solos en el mundo, en definitiva. El protocolo LLM se encarga de mandar la orden, en definitiva. Los dos Matching Engine creen que ellos son los titulares, ¿no es cierto? Y el protocolo nos entrega un mensaje. Él sabe, en definitiva, cuál es el titular y cuál es el que está
de secundario en definitiva, y hace transparente para el desarrollo en definitiva este concepto. Por lo tanto, si se muere una máquina en definitiva, el otro, como siempre he creído que es el titular, es el que sigue procesando. Es el principio básico en definitiva que tenemos de alta disponibilidad. El 2011 empezó a profundizarse la estrategia, ¿no es cierto?, que pusimos a disposición de todo el mundo, ¿no es cierto?, y empezaron a llegar redes internacionales como Fidesa, Vanguard, Bloomberg, Reuters, etc. Y también ocurrió Mila en ese entonces, facilitado por el avance tecnológico que habíamos tenido. Que lleguen redes como Fidesa, Vanguard y Bloomberg es muy importante para el mercado porque esas son redes mundiales de ruteo de órdenes que están interconectadas prácticamente en todos los países y especialmente en Estados Unidos, que es el mercado objetivo que nosotros teníamos. Vale decir un Fidelity, ¿no es cierto?, que es un fondo gigantesco, ¿no es cierto?, que mueve mucho dinero. Él no puede operar manualmente en un mercado, tiene que operar de manera electrónica porque ellos manejan un software que distribuyen carteras y distribuyen sus portfolios a nivel mundial de manera tecnológica, computarizada, digamos. ¿Okay? Por lo tanto, si el portfolio manager decide invertir el 1%, ¿no es cierto?, de su cartera, ¿no es cierto?, en Chile, se pregunta un montón de cosas antes de hacer eso. ¿Cómo llego a Chile? ¿Cómo me conecto a Chile? Yo hoy día opero con Fidesa. ¿Fidesa llega a Chile? Sí, sí llega a Chile. Ah, ok, bien, un check. Y después vienen todos los otros checks. Pero eso, ¿tengo la carretera en definitiva para llegar con mi transacción electrónica a Chile? Ok. Y el 1% de Fidelity para nosotros es muchísimo dinero. ¿Ok? Y así como Fidelity, otros inversionistas extranjeros. Y eso es trabajo de los corredores. Los corredores, en definitiva, se empezaron a internacionalizar y empezaron a contactar a clientes como Fidelity, ¿no es cierto?, como Morgan Stanley, corredores y hedge funds, ¿no es cierto?, en Brasil, etcétera, porque dado que tenían ahora esta infraestructura y esta carretera, ¿no es cierto?, podían acopiar órdenes internacionales de manera automatizada y hacerlas llegar a Chile. Por lo tanto, en el 2011 se empezó a profundizar eso. En el 2011 también lanzamos un producto de Market Surveillance. Como las órdenes ahora se empezaron a realizar a la velocidad muy alta, ¿no es cierto?, y de una manera computarizada, era necesario también computarizar y poner inteligencia en la supervisión de mercado. Una de las funciones fundamentales de la bolsa, ¿no es cierto? Ustedes tienen que imaginarse que nosotros somos como el administrador de un estadio de fútbol, en definitiva. Y las corredoras son los equipos de fútbol que van a ese estadio. El estadio tiene que funcionar bien, ¿no es cierto? Tiene que tener buenos sí, el pasto tiene que estar impecable, etc. Eso hace la bolsa. Y la bolsa también pone los árbitros, así como la FIFA, ¿no es cierto? Y pone un árbitro que ojalá no se equivoque mucho, y ojalá la tecnología le ponga una pelota, ¿no es cierto?, para saber si fue gol o no y no quede al árbitro el árbitro. Pero el árbitro vigila, ¿no es cierto?, por encargo de la FIFA, que si se comete un foul, ¿no es cierto?, se cobre la tarjeta amarilla o se cobre la roja, o si sale por el córner, se cobre lo que corresponde. La bolsa tiene esencialmente la misma función, pone a disposición una infraestructura, un mercado para que los corredores operen en ese mercado. Pero también es responsabilidad nuestra vigilar que los corredores, ¿no es cierto?, así como los equipos de fútbol y los jugadores, operen y trabajen de acuerdo a las reglas que nos hemos puesto de acuerdo, ¿no es cierto?, en el mercado. En un nivel transaccional alto, nosotros necesitamos poner este tipo de tecnología y Market Surveillance lo que hicimos fue introducir una nueva tecnología que se llama CEP, de Complex Event Processing, CEP, Complex Event Processing. Complex Event Processing tienen que imaginarse una base de datos, pero que en realidad es un streaming de datos que están ocurriendo en este minuto y trabaja mediante patrones. Esta tecnología partió en el área de fraude, ¿no es cierto? Partió en el área de vigilancia de cámaras para correlacionar eventos. Están ocurriendo muchas transacciones simultáneamente y hay muchas posibilidades de manipular el mercado. ¿Okay? Complex Event Processing lo que hace es tomar todos esos eventos en definitiva y empieza a correlacionar lo que está haciendo un corredor con lo que está haciendo otro, y si llega a la conclusión de que hay una potencial violación del mercado a esas velocidades, ¿no es cierto?, dispara una alerta a un área de supervisión de mercado que tiene la bolsa, que va a abrir un caso en definitiva. ¿Okay? Lo importante de esa área es que si efectivamente un corredor
está haciendo algo raro, un grupo de traders se ha puesto de acuerdo para hacer algo y recibe una llamada a las 3 de la tarde, ¿no es cierto? Y recibe una llamada de la bolsa a las 4 de la tarde pidiendo información más detallada, es como cuando uno va por la carretera a 130, ¿no es cierto? Y ve una luz rojita al fondo, ¿no es cierto? En un auto verde con techo blanco, la velocidad del tiro disminuye, ¿no es cierto? Ese es el efecto en definitiva que provoca que una bolsa, ¿no es cierto?, pegue una llamada y traigan información inmediatamente porque quiero investigar un caso más detallado. Claramente los traders van a decir, chuta, aquí alguien está vigilando, por lo tanto me voy a portar bien, digamos. ¿Okay? Ese es el efecto de un sistema de market surveillance en tiempo real. El 2012 también fue un año agitado, todos los años son agitados en términos de tecnología en la bolsa, la verdad. Partió el mercado desarrollamos el mercado derivado y hicimos una asociación con Itaú para hacer el lanzamiento de los ETF, Exchange Trade Funds. Lo que hacen los ETF es replicar un índice bursátil. Fundamentalmente nosotros estamos replicando el índice IPSA, ¿ok? En la medida que la autoridad lo apruebe, ¿no es cierto? Eso va a poder transar. Se va a poder transar en bolsa, probablemente va a salir ahora en julio, agosto. Y lo que hace un ETF es que ustedes pueden comprar el IPSA, ¿ok? El IPSA es el índice bursátil, ¿no es cierto?, que reúne las 40 acciones más importantes, que ha bajado este año un 11%. Las proyecciones de los corredores que va a terminar en un más 20, ¿no es cierto? Por lo tanto, si ustedes confían o creen en esa predicción o llegan a la misma conclusión y ustedes quieren sacar una rentabilidad del 20%, ¿no es cierto?, porque están avalando esa predicción, ustedes podrían comprar el índice. Para comprar el índice hoy día tendrían que comprar una participación proporcional de 40 acciones para replicarlo, digamos, ¿ok? El ETF lo que hace es facilitarles esa labor porque él ya replica el índice y tú vas a poder comprar el ETF llamado IPSA, en definitiva. Y comprando como que fuera una acción, tú te estás comprando el componente del IPSA, ¿no es cierto?, de 40 acciones, ¿ok? Y por lo tanto, si el índice sube, tú vas a subir, si el índice baja, tú vas a perder, ¿vale? Eso es lo que está partiendo. Y obviamente también las corredoras empezaron a profundizar el algorithmic trading como norma y como uso habitual, ¿no es cierto?, las grandes corredoras de su forma de trabajar. Y por último, también el año pasado nosotros hicimos una asociación muy profunda con el BMF Bovespa. Bovespa es la bolsa de Brasil, es el tercer mercado más grande de derivados, y lo que hicimos en Chile fue una asociación con ellos. Hicimos un joint venture en el fondo con Bovespa para que nos asesorara en la construcción y el lanzamiento del mercado derivado, ¿no es cierto? Nosotros tenemos muy buenas relaciones con Bovespa, somos competidores, pero también cooperamos, ¿no es cierto? Y ellos, con la gran experiencia que tienen, exitosa, ¿no es cierto?, del lanzamiento del mercado derivado, hicimos una asociación con ellos para que nos asesoraran y nos guiaran y nos proveyeran de los mecanismos, ¿no es cierto?, reglamentos, pautas, guías comerciales, etcétera, apoyos con los corredores para hacer el lanzamiento del mercado derivado exitoso. Nosotros tenemos la proyección de que aquí a 10 años, ¿no es cierto?, el mercado derivado resulta ser tan grande como el mercado spot, ¿vale? Es decir, tenemos la proyección que en 10 años en el mercado derivado se transen 3,7 billones de dólares diarios aproximadamente. O sea, estamos creando un mercado paralelo tan grande como el mercado que tenemos hoy día. Esa es la proyección. Esperamos que resulte, ¿no es cierto? Son apuestas. Bueno, este gráfico nos muestra a marzo del 2013 cómo ha evolucionado, ¿no es cierto?, y cómo estamos al día de hoy con en términos de transacciones, en definitiva. Y un poco es para mostrarles que hoy día el 15% de las transacciones que ingresan en bolsa vienen producto de brokers que se conectan directamente con sus propios enchufes y usan algorithmic trading, en definitiva, para ingresar sus órdenes, ¿ok? Un 8% está viniendo de mercados internacionales. El Internet, en el fondo, la señora Juanita que está en su casa, ¿no es cierto?, comprando y vendiendo en el mercado y que llega directamente al mercado, ¿no es cierto?, a través de una corredora de bolsa, hoy día representa nada más ni nada menos que casi el 8% del mercado. El resto lo conforman, ¿no es cierto?, family office o inversionistas calificados o de alto patrimonio, en definitiva, que también ingresan de manera directa. Luego están buy side, que en términos bursátiles corresponde a fondos mutuos, AFP, ¿no es cierto?, fondos de pensiones, etcétera, que ingresan directo.
Y el 44% corresponde a corredores, ¿no es cierto?, de bolsa que ingresan órdenes directamente a través de sus terminales. Por lo tanto, aquí se puede observar también que existe una gran desintermediación, en definitiva, de los corredores, y simplemente los corredores hoy día tienen que pelear no por comprar y vender en bolsa, sino que por dar un servicio óptimo de post-trade. La experiencia que viene después con la liquidación, compensación y el asesoramiento, ¿no es cierto?, es la parte importante de las corredoras. Ya nadie gana dinero por comprar y vender en bolsa, en definitiva, ¿ok? Sino que por los servicios de valor agregado que hay en torno a la compra y a la venta, ¿ok? Bueno, esto bien simple, o lo más esquematizado posible, más que simple, es la arquitectura, ¿no es cierto?, que tenemos. Aquí es donde están ubicados los matching engines, ¿no es cierto?, que pueden ser todos los que queramos hacia el lado. En definitiva, esto escala horizontalmente. Nosotros podemos llegar a tener una máquina entera dedicada, si queremos, a un solo instrumento, en definitiva, ¿ok? Comúnmente la liquidez tiende a concentrarse en instrumentos, y mientras más se concentra, más aumenta la liquidez. Hoy día solo 5 acciones representan casi el 50% de las transacciones de ELIPSA, 5 acciones de ELIPSA. Aproximadamente 10 ya representan el 80%, porque la liquidez tiende a concentrarse en ciertos títulos, en definitiva, ¿ok? Después tenemos gateways y servidores que se encargan de diseminar en el fondo la información a alta velocidad. Y tenemos también los servidores, ¿no es cierto?, que representan las conexiones con los restantes países, ¿vale? Aquí están los servidores de Market Surveillance, ¿no es cierto?, en donde están conectados al bus de datos para hacer la supervisión de mercado. Nosotros trabajamos también con SolidDB, que es una base de datos en memoria, que posteriormente hace la grabación en disco en duro, ¿no es cierto?, de las transacciones con algún delay. A nosotros nos interesa que el motor trabaje rápido. Trabajamos con estructuras de datos en memoria de los Matching Engine, y la información fundamental simplemente se va a replicar al SolidDB que está en memoria, pero para que no sea, en definitiva, un obstáculo, no genere un cuello de botella, en definitiva. También tenemos mecanismos de conexión en tiempo real con otros mercados a nivel mundial. Existe mucho lo que se denomina arbitraje, ¿ok? Arbitraje ocurre cuando yo tengo el mismo activo negociado en dos mercados. El mismo activo negociado en dos mercados, porque es muy difícil que en los dos mercados exista el mismo precio, ¿ok? Tiende a existir el mismo precio gracias al arbitraje. Existen traders especialistas, ¿no es cierto?, en el arbitraje. Se da en el caso de los ADR, ¿no es cierto? Cencosud, LAN, tiene ADR, vale decir, está emitido también en el New York Stock Exchange, ¿no es cierto? Algunas otras están en el Nasdaq. Por lo tanto, Cencosud se transa en Nueva York y también se transa en Santiago. Cencosud en Nueva York y en Santiago es la misma empresa, por lo tanto debiera costar lo mismo. Pero por efectos de información, ¿no es cierto?, a veces se producen diferencias de precio. Cuando se producen esas diferencias de precio, es la gloria para el arbitrajista, ¿no es cierto?, porque puede comprar barato en un lado y venderlo más caro en el otro. Cuando está más caro en un lado, ¿no es cierto?, vas a tender a ir a buscarlo más, ¿no es cierto? ¿Y qué va a pasar con el precio si va a buscarlo más? Va a tender a bajar, ¿no es cierto? Y se va a igualar, en definitiva, al precio que está acá. Porque así funcionan los mercados, ¿no es cierto? Pero en ese interín, ¿no es cierto?, un arbitrajista que logra ver esa diferencia de precio puede sacar ventajas sin ningún riesgo, porque compra barato acá y vende más caro acá, y saca la diferencial, en definitiva, prácticamente sin ningún riesgo. Para poder hacer eso, tú tienes que estar conectado en tiempo real y estar mirando los dos mercados, ¿ok? Y por último, me gustaría comentarles el colocation. El colocation es un lugar especial dentro del data center que habilitan hoy día las bolsas para poner equipos de corredoras de bolsa o de empresas que venden servicios a las corredoras de bolsa y que están ubicados dentro del data center o del ecosistema de la bolsa. Hablamos recién de latencia, ¿no es cierto? Estar conectado, ¿no es cierto?, desde el bosque a el centro, ¿no es cierto? Nosotros tenemos nuestro data center en Adexus. Estar conectado en el bosque a Adexus, ¿no es cierto?, tengo que usar Entel, o tengo que usar Telefónica, o tengo que usar GTD, ¿no es cierto?
Ustedes pueden imaginar la cantidad de switches y routers, ¿no es cierto?, que hay en el medio. Bueno, estamos hablando de latencias del orden de 40 milisegundos. Vale decir, una 120 bytes desde el bosque hasta Adexo, ¿no es cierto?, se demora en llegar esa orden de magnitud, 40 milisegundos. Si yo estoy ubicado acá en el data center, estamos hablando de que aquí estoy a distancias del orden de 50 microsegundos. Por lo tanto, si yo tengo instalado un algoritmo en el bosque, ¿no es cierto?, y tengo instalado un algoritmo acá en el mismo data center de la bolsa, obviamente la misma transacción, ¿no es cierto?, va a llegar primero la que se lanza desde acá que la que se lanza desde el bosque. ¿Ok? Por lo tanto, los corredores y los inversionistas que están en el mundo del algorithmic trading, el high frequency trading, tienen que instalarse en la bolsa. Nosotros llamamos que ese es el front beach property. Y el estar ahí, ¿no es cierto?, se cobra un precio distinto que estar en segunda, tercera o cuarta línea en definitiva. ¿Ok? Y todo el que quiera pagar puede acceder a eso. ¿Vale? Bueno, esa es la infraestructura general que hoy día tenemos. ¿Qué es lo que es Mila? Mila es el mercado integrado latinoamericano, ¿no es cierto?, formado una alianza entre Chile, Perú y Colombia, con el objeto de decir, oye, aquí estamos, ¿ah? No existe solamente Brasil. Lo que logramos nosotros en las tres bolsas fue interconectar, mediante la tecnología que tenemos, ¿no es cierto?, los tres mercados como que fuera uno. Hoy día en un terminal de negociación de un trader, ¿no es cierto?, tú ves las acciones chilenas, las acciones peruanas y las acciones colombianas. A partir de Mila se han creado una serie de productos adicionales. Han creado los corredores fondos Mila, por ejemplo, un fondo que invierte en acciones chilenas, peruanas y colombianas, ¿no es cierto? Y por lo tanto sigue la rentabilidad de esos mercados. ¿Ok? Se han creado índices, Standard & Poor's creó el Standard & Poor's Mila 40, ¿no es cierto?, compuesto por las acciones de los tres países, y Mila ha logrado una gran buena exposición a nivel internacional. En junio se hizo el Mila Day en Nueva York, ¿no es cierto?, en donde asistieron muchos inversionistas extranjeros. Se hizo una presentación de Mila en Chicago también, en donde hubo mucha atracción de parte de inversionistas extranjeros por conocer este mercado. Los objetivos de Mila son, bueno, crear un mercado único diversificado, armonizar las reglas de negocio para que cada vez en el tiempo se vaya viendo como un solo mercado. Busca la integración de todos los mercados latinoamericanos de la región Pacífico, ¿no es cierto? Y la idea es crear más productos de inversión, ¿no es cierto?, para los inversionistas locales y extranjeros, para que los corredores, ¿no es cierto?, puedan desarrollar más negocios como lo han estado haciendo, ¿no es cierto?, creando nuevas oficinas en los tres países, ¿no es cierto?, haciendo integraciones, colombianos viniéndose a Chile, chilenos yéndose a Colombia. El intercambio de capitales, en definitiva, empieza a crecer. La gran gracia de Mila es que cuando una acción Cencosud lista en un mercado, es parte de los beneficios, automáticamente está listando todos los mercados. Una acción, por ejemplo, Cencosud, vamos a ese ejemplo, cuando Cencosud decide construir el Costanera Center, ¿no es cierto?, tiene varias alternativas. Pedir prestado, ¿no es cierto?, al banco, eso puede salir un poco caro. Emitir bonos, ¿no es cierto?, pero el emitir bonos, ¿no es cierto?, si yo estoy con proyectos de inversión, puede comprometer mis indicadores de liquidez y solvencia, ¿no es cierto?, y eso puede ponerme en riesgo. Y la otra alternativa es emitir acciones, ¿ok? Invitar en el fondo inversionista y diluir la propiedad, ¿no es cierto?, del controlador, en este caso Pullman, pero para lograr capital, ¿ok? Para ello es muy beneficioso poder emitir un capital y al emitirlo inmediatamente, automáticamente en tres países. La cantidad de interesados en el fondo de inversionistas se amplía bastante para ese tipo de situaciones. Y eso es un beneficio de Mila, que automáticamente cuando lista en el fondo en Chile, está listando también en Perú y en Colombia. Cuando hace un IPO, ¿no es cierto?, Cencosud, está captando capitales automáticamente de los tres países y en el futuro de México. Como se pueden haber dado cuenta, el rol del gerente de informática, del CIO, ¿no es cierto?, en este entorno va cambiando, ha ido cambiando, ¿no es cierto? Pero eso va a depender de la realidad, en definitiva, de cada industria, ¿no es cierto? En el caso mío, ¿no es cierto?, efectivamente nosotros hemos pasado de un rol tradicional, ¿no es cierto?, de data processing, de
el encargado del correo electrónico, ¿no es cierto?, a participar cada vez más en la transformación del negocio. Y hoy día, como les he explicado, ¿no es cierto?, y se han podido dar cuenta, prácticamente hoy día son bits y bytes, ¿no es cierto?, lo que se mueven en la bolsa, y el apoyo tecnológico pasó a ser parte, en definitiva, del negocio. Y la evolución tiende a ser cada vez más tecnológica, en definitiva, en el mercado bursátil hoy día. Es impensable poder desarrollar algún tipo de operación en bolsa de manera manual. Por lo tanto, el rol del CIO, ¿no es cierto?, dentro de la bolsa ha ido tomando una posición cada vez más estratégica, y estamos nosotros hoy día en el área informática, somos generadores de negocio, en definitiva, para la bolsa. Entremos a un tema que puede hacerles, ¿no es cierto?, sentido, que yo le llamo ¿por qué de repente TI pierde el ritmo? ¿No es cierto? Que ocurre, todo suena fantástico, ¿no es cierto?, pero de repente efectivamente los computines pierden el ritmo, ¿no es cierto? Y aquí a veces perder el ritmo, sorry, puede ser doloroso, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurre? TI no entiende las prioridades del negocio, y nos vamos a meter al tema de estar alineados, en definitiva, ¿no es cierto? TI a veces no entiende las prioridades del negocio, es muy lento para responder a los nuevos requerimientos. No sé si les suena conocido, ¿no es cierto? Los proyectos de TI siempre están atrasados y gastan más de lo presupuestado. Las estrategias de TI están más enfocadas en tecnología que en los objetivos de negocio. La respuesta de TI, por definición, el próximo año o no se puede. Y las áreas de negocio, cuando empiezan a tener este fenómeno, estos problemas, en definitiva, terminan bypassando la de TI y empieza la subcontratación o hacerlo por mi propio medio, digamos, ¿ok? Eso es cuando vemos que TI en realidad no está alineado. Muchas solicitudes en poco tiempo y alto número de proyectos es como una de las principales causas. No sé si les empieza a hacer sentido, ¿no es cierto?, dentro de la realidad de TI que tienen ustedes en las empresas. Incumplimiento de plazo y SLA son los problemas que afectan, procesos no estructurados que no se adaptan a la compañía, falta de personal TI con las competencias necesarias. Principales dificultades para implementar un proyecto, también en base a la encuesta del ENTI, requerimientos mal definidos o cambiantes. Eso es un concepto clave, ¿no es cierto?, que hay que lograr manejar con las áreas de negocio, en términos de que nosotros tomamos, cuando nos presentan algo, nosotros decimos, tú me estás presentando una idea, no me estás presentando un requerimiento. Déjame entender tu idea, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos un SLA de 5 días para analizar esa idea. Y en 5 días estamos comprometidos a entregar un orden de magnitud al cliente. Oye, esta idea que tú encuentras muy sencilla, la verdad que tengo que cambiar no sé cuántas cosas que no te diste cuenta por abajo, y esto te va a costar $500.000. ¿Seguimos o no seguimos? O esta idea que tú me estás dando en realidad es muy fácil, nos demoramos, ¿no es cierto?, 10 días y te va a costar $1.500. ¿Seguimos? Seguimos comúnmente, ¿no es cierto? Si seguimos la fase siguiente, viene la definición de requerimiento concreto, en definitiva, en donde nos sentamos en conjunto con él y hacemos la bajada de especificación, en definitiva, en donde vamos a entender claramente. Nosotros estamos trabajando con metodología Scrum, vale decir, son grupos muy pequeños de trabajo, en que el QA, el control de calidad, está incorporado como un desarrollador más al equipo de trabajo, y está desde la captura del requerimiento, el desarrollador parte desarrollando, el QA parte desarrollando su plan de prueba para que los dos se encuentren cuando termine el desarrollo en definitiva y siga el proceso que todos sabemos. Nuestro cliente está totalmente involucrado en el proceso de desarrollo y es el último que hace la verificación, ¿no es cierto?, para sumar el 100% de tiempo QA equivalente al 100% del tiempo de desarrollo. Nosotros en Bolsa también tenemos un QA especial que tiene que ver con pruebas de estrés, en definitiva, y pruebas de performance. Puede ser que algo se desarrolle y funcione muy bien para 1 o 2 usuarios, pero cuando vienen 1000 usuarios con corriente a alta velocidad, el software se puede comportar de manera distinta, por lo tanto tenemos que considerar esas pruebas de estrés también. Expectativas no razonadas del proyecto, muy típico, ¿no es cierto?, de los clientes, y por eso el efecto de tener en 5 días un SLA para entregar el orden de magnitud es muy bueno para aterrizar esas expectativas que realmente puede tener. Los clientes siempre piensan que algo puede ser muy fácil, ¿no es cierto?, pero le podemos dar un orden de magnitud, y si él quiere seguir profundizando con esa idea, puede seguir, y tiene que lograr los presupuestos, ¿no es cierto?, que avalen ese desarrollo. Entonces, ¿qué hacemos con TI? Es la pregunta. Y yo les quiero presentar 3 ideas, en definitiva,
que son las que nosotros hemos abordado en la bolsa. Mantenerse alineado, gobernar TI desde el negocio y aplicar prácticas para generar valor diferenciador, aplicar prácticas estándar del mercado. ¿Okay? Aquí les voy a presentar un modelo de Paul Strassman que nos explica de alguna manera cuál es la percepción para hacer un alineamiento con TI, y también está el libro ahí para que tengan de referencia, ¿no es cierto?, de cómo no malgastar el dinero en TI. Un poco es el concepto que hay detrás del alineamiento que plantea Paul Strassman. Y en este diagrama, en el fondo, nos dice las distintas perspectivas que hay y nos trata de indicar, o este modelo trata de indicar cómo alinear en definitiva, y eso es lo que busca, de eso estamos hablando, cómo hacemos para alinear TI a las expectativas del negocio, en definitiva. ¿Ok? Y vamos a ver 4 formas de ver TI. Nosotros como proveedores de TI, en definitiva, tenemos que, cuando llegamos a una empresa, ubicarnos muy bien en la empresa en que estamos. ¿Ok? Si yo soy el gerente de informática de la bolsa, ¿no es cierto?, en donde hoy día todo es tecnología y los negocios se generan con tecnología, etcétera, y algo pasa y me recluta, ¿no es cierto?, Ferretería Yolito, con todo el respeto y cariño que le tengo a Ferretería Yolito, yo no puedo irme con la mentalidad de CEO que tenía en la Bolsa de Comercio de Santiago, porque el negocio de Ferreterías Yolito, ¿no es cierto?, que es una gran empresa, es totalmente distinto a lo que querían de mí o lo que querían de tecnología en la Bolsa de Comercio de Santiago. Y un poquito, el primer forma de alinearse, ¿no es cierto?, que presenta este modelo es TI es un centro de costo, en definitiva. Y como gerente de informática, hay que estar claro que en esta empresa lo que busca de TI es que sea un centro de costo y no empezar a elucubrar, ¿no es cierto?, de que vendamos clavos tecnológicos, ¿no es cierto?, porque yo quiero poner high throughput y low latency para vender clavos. No. Lo que me está pidiendo el negocio, en este modelo en que la estrategia del negocio, ¿no es cierto?, hace mover la infraestructura de proceso de negocio y TI debe responder a eso, y por eso esa flecha, ¿no es cierto?, es que a mí me piden, mira compadre, que las cajas, por favor, nunca dejen de operar, ¿ok? Que el inventario, ¿no es cierto?, ojalá tú tengas un ERP en que aquí no se pierda ningún clavo, en definitiva, porque eso es lo que te estoy pidiendo. Aquí opera como un centro de costo, que el correo nunca falle, ¿no es cierto?, para las comunicaciones con mis proveedores, etcétera. En el fondo, apóyame como un centro de costo y yo como gerente de TI en el fondo tengo que alinearme a lo que me está pidiendo el negocio. El segundo es TI como un centro de servicio, en donde a partir de la estrategia de TI nosotros modificamos la infraestructura de procesos TI para apoyar al negocio. Ejemplo típico, una empresa, por ejemplo, de telecomunicaciones. Entel podría estar, el gerente de TI Entel podría estar alineado con esto, en donde TI provee data center, provee telecomunicaciones, provee en definitiva infraestructura, y esa infraestructura es la que vende en definitiva el negocio y es la que hace moverse al negocio. Cuando TI es un centro de utilidad, podemos encontrar a la bolsa en este sentido. A partir de la estrategia de negocio, tenemos que alinear la estrategia de TI para proveer, en definitiva, un negocio, y terminamos la infraestructura y proceso de TI que pasa a ser la columna vertebral de la compañía. Por eso que podemos decir que la bolsa está en este alineamiento, en definitiva, con el negocio. ¿Okay? Los ejecutivos de negocio necesitan comprender el efecto de la estrategia en TI, porque efectivamente ellos tienen que hablar también de low latency, high throughput, porque eso es parte del negocio. Tienen que hablar del concepto de colocation, ¿no es cierto? La infraestructura de TI y los negocios de TI, o lo que provee TI, empiezan a ser negocio, el negocio mismo, en definitiva. ¿Okay? Y por eso que TI en este caso empieza a ser un driver. Y el último modelo de alineamiento es un centro de inversión, en donde parte la estrategia en TI hacia la estrategia de negocio y termina como una infraestructura de negocio. Una típica empresa de esto es Apple, por ejemplo, ¿ok? En donde es una empresa de tecnología que vende tecnología en definitiva, y la tecnología es el driver, y por eso la tecnología de TI, la proyección, que voy a hacer un iMac, que voy a hacer un MacBook Pro, que voy a hacer un iPhone, o que voy a crear un tablet en definitiva, parte de la estrategia de TI en definitiva como facilitador,
y se lleva hacia la estrategia de negocio para terminar en la infraestructura de procesos para vender esa tecnología que estoy creando. ¿Ok? Por lo tanto, esos son los 4 modelos básicos de alineamiento que tenemos que tener muy claro dónde estamos parados, en definitiva, para ubícatex, digamos, con el negocio y que seas valorado como TI, proveyendo lo que el negocio está necesitando. ¿Ok? Por lo tanto, ese sería mi primera recomendación desde esta perspectiva, en definitiva, de alineamiento. Por lo tanto, en vez de estar bailando con la fea, ¿no es cierto?, ahora bailamos con la bonita, alineado, ¿no es cierto?, y todo hermoso. Facilita el entendimiento, ¿no es cierto?, de los objetivos de la empresa para los ejecutivos TI, ayuda a conectar o interrelacionar los departamentos que no tenían comunicación, el negocio me empieza a entender para dónde voy caminando y yo empiezo a entender el negocio también, digamos, ¿ok? Hay una comunicación fluida. Elimina la visión de TI como un departamento de soporte que solo representa gasto, me está apoyando. Si yo soy un centro de costos, tengo que switcharme a que tengo que desarrollar y proveer al negocio con el más bajo costo posible, digamos, y ser lo más eficiente. Hay una búsqueda de eficiencia, en definitiva, en lo que me está pidiendo el negocio. Se descubre el valor estratégico de TI para generar ventaja competitiva dependiendo del modelo de alineamiento y apoya a la administración en la implementación del negocio. No pasamos a ser un obstáculo, no dejamos de ser Jurassic Park, ¿no es cierto? Y nos integramos y nos subimos realmente a la mesa junto con los demás gerentes, ¿no es cierto? Buscando el apoyar el negocio desde la perspectiva que el negocio nos está requiriendo. Es un elemento clave para que ustedes lo tengan claro como perspectiva que les traspaso, digamos. ¿Okay? El segundo tema que vamos a ver es gobernar TI desde el negocio. ¿Okay? Y aquí de nuevo vamos a pedirle ayuda al ente, ¿no es cierto? Objetivos del negocio que debe facilitar prioritariamente el área de TI, lo que responde, ¿no es cierto?, en este caso los gerentes de informática, la visión. Prioridad, en este caso, para 2012 y verde 2013-2014. Aumentar el desempeño de los procesos, disminuir los costos operativos de la organización, atraer y mejorar relación con clientes, etc. ¿Okay? Ese es lo que los CEOs, en definitiva, están focalizados. Y la visión desde el negocio del área de TI, mayoritariamente, ¿no es cierto?, ser gestor de proyectos de TI, de apoyo al negocio, y ser parte de la visión, estrategia y alineamiento del negocio. Y por último, proveedor de infraestructura de servicio. Como se dan cuenta, en la realidad se está plasmando el concepto teórico que vimos del alineamiento del negocio, en definitiva. ¿Okay? Son muy importantes. Y por último, aplicar prácticas para generar un valor diferenciador, ¿no es cierto? Tener, en definitiva, un completo marco de trabajo para no inventar las ruedas de cero, es la recomendación que yo les puedo decir, o les puedo sugerir, en definitiva. Y hoy día existen muchos frameworks, ¿no es cierto?, y muchas metodologías para trabajar que creo que son esenciales. ITIL, ¿no es cierto?, ISO 20000, que se puede certificar hoy día para todo lo que es el soporte y entrega de servicios, en definitiva, el tema de atención de incidencia, resolución de problemas, etcétera, tratamiento de proveedores, etcétera. El marco de PMI, ¿no es cierto?, para administración de proyectos, contar con una oficina de PMO con el objeto de tener un juicio imparcial, de una oficina de PMO de Project Manager, ¿no es cierto?, Officer, para tener un juicio independiente, no solo la voz del jefe de proyecto, no solo la voz del cliente, sino que un ente imparcial, ¿no es cierto?, que dé a los stakeholders, a los gerentes, ¿no es cierto?, la visualización del proyecto en su real dimensión de cómo va. Adoptar metodología, ya sea CMMI o Scrum, ¿no es cierto?, lo que más acomode a la organización. Nosotros estábamos certificados CMMI y decidimos migrar a metodología Scrum porque requerimos un desarrollo más ágil y nos dimos cuenta que la metodología CMMI nos estaba poniendo demasiada burocracia de procedimiento, en el fondo, frente a metodología Scrum. Y como en nuestro caso, el negocio está totalmente integrado al desarrollo de tecnología, fue muy fácil que el negocio comprara ese nuevo método, en donde tiene un seguimiento prácticamente diario del proyecto, y la gran gracia que descubrió el negocio es que podría
es que él puede hacer cambios, no tiene que definir en un ladrillo, ¿no es cierto?, que se va a tomar 6 meses de definir al pie exacto. Me pasa el ladrillo, yo me tomo otros 3 meses para definir todo mi proyecto, y si me llegas a cambiar algo, se cambia la fecha. En el fondo, con el desarrollo ágil, ellos descubrieron, la gracia es que podían hacer pequeños cambios de definición y no entregar este ladrillo, sino que incorporarse al equipo de trabajo y contar el requerimiento en definitiva y nosotros entender. Pero eso es en la realidad de la bolsa, porque los ingenieros de la bolsa conocen tanto el negocio como los dueños del negocio, porque somos el negocio en definitiva. Por lo tanto, esta no es una receta. No te lo puedo recomendar para dentro de una empresa. Quizás tu empresa sí, CMMI, es la forma más adecuada de trabajar dentro de ella. Bueno, y así tenemos frameworks para administración de la arquitectura, ¿no es cierto?, de hardware y software, control de seguridad, ISO 27000, la 22301 es para planes de continuidad de negocio, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver cómo mostrarte, y esto es tan importante como todo lo demás. TI se tiene que vender dentro de la empresa, ¿ok? Y tenemos que tener capacidad de tener KPI y Balance Scorecard, ¿no es cierto?, con el objeto de poder mostrar cuando nosotros nos equivocamos, pero también cuando el cliente se equivoca, para cobrar, en definitiva, más que para cobrar las responsabilidades, para lograr el alineamiento más rápido de la gente que trabaja en el negocio, ¿no es cierto? Porque al final lo que queremos todos, TI y el negocio, es que el proyecto salga en el plazo y con el costo que se presupuestó, en definitiva. Y por último, administración de calidad con ISO 9000. Por último, mecanismo para promover la innovación en TI, también del ENTI, ¿no es cierto? Colaboración entre los trabajadores de TI y negocios para explotar conjuntamente iniciativas de innovación, cosa que estamos haciendo en la bolsa, pero de nuevo es un caso, ¿no es cierto?, especial, y nos alegramos que así sea. Asignación de responsabilidades para monitoreo de tecnologías emergentes y su aplicación potencial en el negocio, eso es muy importante. Dar espacios a la gente a través de áreas de arquitectura, ¿no es cierto?, a través de asignación de tiempos de investigación y desarrollo para que la gente pueda investigar. Nosotros somos de la idea de puertas abiertas tecnológicas. No restringimos absolutamente ninguna red social, no restringimos absolutamente ningún acceso a Internet. Nosotros confiamos en que la gente, si está en Internet, es porque está buscando fuentes de información, formas de mejor hacer las cosas, y si está chateando o está en Facebook, está en un break. Y todos nos podemos dar un break, ¿ok? Nosotros buscamos cumplimiento por objetivo, y si el objetivo no se cumple, tienes problemas. Si el objetivo se cumple, nos da exactamente lo mismo. Y esa es un poco la filosofía con que estamos trabajando para volver al tema de retención, en definitiva, y crear un clima lo más positivo dentro de los grupos de desarrollo. Mecanismos de evaluación interna, encuestas de satisfacción del usuario. Para nosotros eso es muy importante, saber cómo el usuario está percibiendo nuestro servicio. Creo que es clave. Uno se encuentra de repente con sorpresas importantes. Nosotros cuidamos mucho el punto de contacto con el cliente. A eso le ponemos mucho énfasis. Estamos hablando de clientes externos. Los puntos de contacto que son con el cliente tenemos que cuidarlos mucho. La mesa de ayuda, ¿no es cierto?, la persona que va a hacer soporte, la captura del requerimiento, tiene que ser de calidad. De ahí el cliente va percibiendo una buena experiencia con TI, en definitiva. Si no cuidamos los puntos de contacto con el cliente, podemos dar una mala imagen, aunque tengamos una software factory maravillosa, digamos. ¿Ok? La medición de cumplimiento de SLA dentro del área de TI es clave, en definitiva. También tenemos que tener un compromiso público y tenemos que tener PKI, tenemos que estar midiéndonos, en definitiva, para ir mejorando. Y esto que hacemos en conjunto nosotros, mucho en conjunto con el cliente, en definitiva, todos nuestros requerimientos, grandes, medianos o chicos, terminan con una encuesta, en definitiva. Se entrega el requerimiento, parte en producción, y el cliente tiene que contestar una encuesta para revisar cómo fue su experiencia de uso con el desarrollo de ese requerimiento. ¿Ok? Ok, y para terminar esta parte, algunas preguntas, ¿no es cierto?, de checklist que se las dejo antes de iniciar cualquier proyecto, ¿no es cierto? Básico entender de qué se trata, por qué tenemos que hacerlo, por qué hay que hacerlo en este minuto, qué prioridad tiene respecto a otro,
cuáles son los riesgos de continuar, cuáles son los riesgos de no hacerlo en definitiva, cómo vamos a ejecutar este proyecto, cuánto va a costar, cuánto valor va a generar para la compañía, quién está involucrado, quién debe ser consultado y quién debe ser informado. ¿Okay? Son las preguntas básicas antes de iniciar cualquier proyecto que les dejo para que lo mediten. ¿Vale? Ok, tengo otra presentación. Quería presentar una perspectiva de la agenda del CEO, en el fondo, ¿eh? que llamo en esta parte. Un poco, esto quiero recoger la experiencia mía de gerente de informática en los últimos 15 años, en base a, llamemos tips, en definitiva, que me gustaría compartir con ustedes. ¿Cuáles son las tareas de un gerente de informática? Este es un listado no ordenado por prioridad, ¿vale? No es que la primera que va a salir es más importante que la última que va a salir, ¿vale? Reducir los costos de operación. Uno tiene que estar preocupado y constantemente viendo tecnologías emergentes, ¿no es cierto? Negociando con proveedores, buscando alternativas de desarrollar con el objeto de disminuir los costos. Siempre para, como decimos en la bolsa en broma entre los gerentes, ser gerente general es muy fácil. Solamente tienes que tener una frase bien clara. Vende más y gasta menos. Si logras entender esa frase, créanme que uno como CEO va a empezar a escuchar mucho más al colaborador, ¿no es cierto?, que trae ideas para ser más eficiente y gastar menos, que al colaborador que trae ideas, ¿no es cierto?, que impliquen que gaste más, como principio básico. En la medida que vayan trayendo ideas, ¿no es cierto?, para gastar menos y ser más eficiente, claramente van a empezar a subir en la escala de valor, en definitiva, y les van a empezar a poner mucho más oreja que antes, se los garantizo. Implementar mejores prácticas a la organización, lo que hemos conversado, ¿no es cierto?, ser agentes de cambio para instalar frameworks que lleven, en definitiva, a poder contar hasta el 30 en el mismo tiempo que cuento, hasta 5, en el fondo. En la medida que yo puedo introducir frameworks en que puedo hacer más con menos, ¿no es cierto?, voy en la línea de lo que queremos buscar todos como encargados de TI dentro del área. Innovación en los procesos de negocio. También es muy importante, de repente, pequeños cambios en los procesos, en definitiva, con poco dinero, crean cambios significativos en la forma en que estamos operando. De repente, atreverse, ¿no es cierto?, a introducir metodología Scrum en vez del CMMI, ¿no es cierto?, pueden provocar también grandes cambios. Atreverse a usar en software como Westfield o Lattice Messaging, de ver, ¿no es cierto?, la utilidad para tu negocio, y hacer un partnership con IBM que te genera, ¿no es cierto?, unos descuentos importantes porque fuiste el primero y te atreviste a hacer la apuesta, es importante. Para ser innovadores no hay que tener miedo a equivocarse también. Eso es importante. Nunca hay que castigar el error. Ese yo creo que es la mayor fuente de cortar la innovación dentro de la empresa. Uno tiene que castigar la negligencia. La persona que no hace algo sabiendo que lo que tenía que hacer, eso no es un error, es negligencia. Pero las personas se pueden equivocar. En la medida que nos equivocamos, vamos aprendiendo a hacer mejor las cosas y podemos ir mejorando. Definir las prioridades de inversiones en tecnología es una labor muy importante del gerente de informática, ¿no es cierto? Y para poder definir bien la prioridad de las inversiones de tecnología tengo que estar muy bien alineado con el negocio y no me puedo equivocar en ese sentido. ¿Okay? Si el negocio me está demandando desarrollar un tipo de negocio determinado y yo no hago las inversiones para soportar esa nueva infraestructura, voy a tener problemas como gerente de informática definitivamente. Encargarse de las relaciones con los clientes es muy importante. Yo no puedo quedarme encerrado en la oficina de ninguna manera. Tengo que conocer la experiencia que está teniendo mi cliente. Tengo que ir a conocer lo que mi cliente siente. Y cuando hablo de cliente, no solo hablo de los clientes internos. Yo tengo que ser usuario de la experiencia del producto que está generando TI también, digamos. Con el objeto de poder entender las necesidades y poder tener la suficiente empatía con él.
Seleccionar proveedores y soluciones de terceros. Nosotros no somos llaneros solitarios, no lo podemos hacer todo y tenemos que lograr relaciones, ojalá no transaccionales, no hacer pedazo al proveedor, ¿no es cierto?, en la primera transacción y no verlo nunca más porque el pobre tipo no ganó nada de plata, ¿no es cierto?, y nunca más va a venir a trabajar conmigo, sino que por el contrario, crear relaciones de largo plazo con proveedores, pocos proveedores estables y comprometidos conmigo, en definitiva, con mi negocio. Yo soy exitoso, tú eres exitoso. La relación win-win con el proveedor es muy importante. La peor negociación puede ser aquella que arrasa al proveedor, ¿ok? Mejorar la administración de riesgos y seguridad es un tema muy importante hoy día en empresas como las nuestras, ¿no es cierto?, que están expuestas a Internet, al mundo del hackeo, de la seguridad. Es un tema clave, ¿no es cierto? Podemos perder toda nuestra reputación dentro de informática por un problema de seguridad. Tenemos que tener buenos partners, ¿no es cierto?, que hagan ethical hacking continuamente en nuestras aplicaciones, ¿no es cierto?, y tenemos que tener el personal especializado pensando desde el inicio en seguridad. Nuestra área de seguridad participa en el inicio del diseño y pone su checklist en el inicio del diseño. No es un área de seguridad que va al final, cuando ya tengo que salir a producción y me bloquea la puesta en producción. Ellos están desde el inicio cuidando que todas las normas de seguridad se estén incluyendo en el negocio desde el principio. Mejorar la calidad de productos y servicios, ese es un compromiso permanente. Hay un balance, ¿no es cierto?, entre costo y calidad. Uno tiene que sentirse confortable con un nivel de calidad dependiendo del producto, ¿no es cierto?, del cual estamos trabajando. Nosotros trabajamos con una empresa especialista en sistemas de negociación electrónica que tiene base en Chicago, se llama Greenline, y ellos nos proveen de herramientas automatizadas para simular robotizadamente el ingreso de transacciones, con el objeto de poder desarrollar las pruebas de estrés que hacemos sobre el sistema de negociación electrónica. Tenemos que incorporar herramientas automáticas para mejorar el testeo de calidad, porque es imposible que una persona desarrolle. Hay un teorema que demuestra que es imposible que una persona pase por todos los casos de uso de una aplicación. Por lo tanto, tenemos que ayudarnos con herramientas automatizadas para hacer las pruebas, para bajar los costos y ser más eficientes. Adquirir y mantener a los clientes también es parte de nuestra misión, ¿no es cierto? Reingeniería de procesos, focalizado en los procesos core business, tenemos que ser parte de eso y agente de cambio como encargado de TI. Monitorear y mejorar la productividad de los equipos de trabajo, tener metas claras, ¿no es cierto? Cuando hablamos de cumplimiento de objetivos, yo tengo que tener claro el objetivo. Y el objetivo tiene que ser medible, tiene que ser desafiable. Si tengo una organización orientada al objetivo y no puedo medir el cumplimiento del objetivo, eso va a ser un desastre, definitivamente. Nosotros tenemos unas métricas de cumplimiento, tanto de plazos como de calidad, en un sistema automatizado que es público para todos. Y la medición está orientada al desarrollador, en definitiva. Y se va construyendo una pirámide. La métrica de cumplimiento de calidad y de plazo del desarrollador es la métrica del team leader del equipo, el promedio de la gente que atiende. El promedio del team leader, de los distintos team leaders, va a ser la métrica del jefe de proyecto. La métrica promedio de los jefes de proyecto va a ser la métrica del subgerente y la métrica de los subgerentes va a ser la métrica del gerente de informática. Procurar soporte para atender adecuadamente los requerimientos de globalización y cumplimiento normativo. Ese tema es clave en definitiva. Nosotros como TI tenemos que involucrarnos efectivamente en la normativa del negocio. Y el gerente de informática de la Polar, ¿no es cierto? Y el jefe de proyecto a cargo de la Polar, cuando le especificaron la idea de repactar los créditos, ¿no es cierto?, de todos los clientes de forma automática en un procesito que iba a correr todas las noches, yo como gerente de informática y el jefe de proyecto que está a cargo de eso, si conoce la normativa, ¿no es cierto?, sabe que eso es ilegal. Y tú no te puedes hacer el leso. Y no puedes decir, qué buena la idea del negocio. Esto nos va a hacer crecer la empresa, ¿no es cierto?, y va a hacer que la acción llegue a 3.000, ¿no es cierto?, cuando en realidad vale 200. Eso ustedes están en la Universidad Católica y tienen que entender que la ética de negocio, con la ética de negocio no se juega. 10 cosas que el CEO debería tener en cuenta para avanzar en el desarrollo de su carrera profesional. ¿Ok?
La primera, oír activamente. ¿Ok? Uno si trabaja con yes men alrededor, la verdad que estás destinado a la muerte. Tú tienes que tener gente que sea capaz de decirte que no o mirar el problema desde otra perspectiva. Si no, estás muerto. Si tú crees que eres el dueño de la verdad y lo que se hace es lo que tú tienes, lo que tú estás pensando, te puedes ir al precipicio rápidamente. Tienes que tener gente que sea capaz de decirte que no, que te muestre otra perspectiva, pero ojo, al final tú tomas la decisión. ¿Ok? Comunicarse con los clientes también es muy importante, ¿no es cierto? Poder escucharlo y poder, mediante métricas, a veces sacar lo que tienen en el estómago los clientes, ¿no es cierto? Y la sensación que tienes y llevarlo a temas duros, ¿no es cierto? A información dura con el objeto de que el cliente también pueda tomar decisiones. Y, ok, yo estoy cometiendo errores, pero también tú estás cometiendo errores y si los dos salvamos estos errores, la producción va a ser el doble en definitiva. ¿Ok? Tomar el liderazgo, eso es clave. Tener un jefe que nunca corta el queque es lo peor que puede pasar en el mundo, ¿no es cierto? Tú tienes que tomar decisiones y tienes que aprender a tomar decisiones y tienes que estar comprometido con esas decisiones en definitiva. ¿Ok? Habilidades de redacción puede parecer raro, ¿eh? Pero es muy cierto. O sea, redactar un mail, redactar un memo, saber decir algo de manera escrita es clave para ustedes si quieren avanzar en su carrera profesional. Crear networking. Tienes que salir de la oficina y no solo a visitar clientes, tienes que ir a visitar colegas, tienes que participar en grupos. Si eres jefe de proyecto, ojalá participes en un grupo asociado de industria, ¿no es cierto?, del retail de jefes de proyecto. Si eres administrador de seguridad, tienes que participar de un club de administradores de seguridad. Si eres CEO, tienes que participar de algún club de CEO. El CTUC tiene un club de CEO. Yo participo en el IBM Westfield Board of Advisors, también participo en un club de CEO que tiene CEO Community, soy el fundador de la CEO Community de Microsoft. El conversar con otros colegas, intercambiar problemáticas, el conocer de nuevas metodologías que ellos están adquiriendo, el conocer de cómo solucionar problemas, es muy útil. Transformarse en mentor un poco va en el sentido de que yo les decía de decir yo no soy jefe, soy facilitador. ¿Okay? Y cuando tú tengas un equipo de trabajo, tienes que convertirte en mentor de equipo de trabajo y el mejor jefe es aquel que tiene muchos reemplazos, en definitiva. Y cualquiera de su equipo puede crecer y reemplazarlo, en definitiva. Tú tienes que ponerte en la posición de ¿qué hago para ayudarte para que hagas mejor tu trabajo? Y eso es la mentalidad que tenemos que tener como jefe, ¿vale? Aprender a inspirar y motivar a los colaboradores es una función esencial del CEO o del jefe, ¿no es cierto?, que va ascendiendo y llamar, ¿no es cierto?, al compromiso y al lograr un éxito, ¿no es cierto?, en lo que estás desarrollando. Desarrollar el hábito de concluir proyectos. Esto yo lo he observado mucho. Yo creo que esto viene en un chip. Yo creo que se puede comprar el chip, pero algo pasa en ciertas personas que no logran terminar. No hacen el examen final para graduarse en el IGES, ¿no es cierto? O no hacen la memoria final. O les falta algo que alguien les entregue para terminar el informe que está esperando. O la última prueba y lo entrego, pero algo pasa con algunas personas que creen que nadie está esperando que él termine su trabajo y no termina y el tema pendiente resulta que esa persona empieza a tener un tema pendiente, otro tema pendiente, otro tema pendiente y de repente es una bola de nieve que lo sepulta en definitiva y la gente se aburre de trabajar con él porque pierde confianza. Tú pierdes confianza de alguien que le entregas para hacer algo y tienes que estar persiguiéndolo y sabes que lo tienes que ordenar, etc. Ok, lo vas a poder llevar, pero termina siendo tan agotador que probablemente vas a perder muchas oportunidades de ir ascendiendo. Porque si yo como jefe veo que no eres capaz de gobernarte en definitiva, ¿cómo puedo pensar que vas a más encima gobernar un equipo de trabajo? Imposible. Los están observando. Alguien está esperando que terminen lo que están haciendo. La perfección es el enemigo de este concepto, digamos, de lo bueno, de terminar. ¿Ok? Ser flexible para resolver problemas o situaciones. Yo siempre digo el no no existe. La palabra no, por favor, no existe. ¿Ok? No la usen.
transmitan de otra manera las complejidades de las cosas, en definitiva, si ustedes quieren decir que no, si tienen la tentación de decir que no, significa que tienen que explicarle al otro por qué está siendo difícil lo que les está pidiendo. Pero decir que no porque no se puede es la palabra que odio, ¿ok? Porque con tiempo y dinero todo se puede, ¿ok? Pero tengo que explicar que requiero más tiempo, que requiero más dinero para hacerlo. Si no lo explico, voy a ser un gallo odioso, ¿ok? Por lo tanto, tengo que ser flexible para solucionar los problemas o situaciones. Y el último es el conocimiento profundo del negocio. Ustedes tienen que, para progresar, y más encima hoy día como CEO, tienen que ser tan expertos como el más experto en el negocio, y ahí no hay otra recomendación, ¿ok? Si quieren realmente hablar de tú a tú con los otros gerentes, tienen que involucrarse y van a tener que hacer un esfuerzo extra para conocer y dominar el negocio en el que están metidos, ¿ok? Para poder ser escuchados en de fondo en una reunión de cualquier nivel, ¿ok? 10 competencias claves. Entender las tecnologías existentes y emergentes. Nunca se olviden que ustedes son CEO, que ustedes son de tecnología. Hay mucha gente que tiende a irse, tiene un conocimiento tan profundo del negocio que terminas en la otra vereda y terminas olvidándote de tecnología. No, error. Ustedes son tecnológicos primero, ¿ok? Y si decidieron esa carrera para ustedes y les gusta, con pasión, sean siempre tecnológicos. Ustedes son los encargados de tecnología en la empresa, por lo tanto, tienen que tener en mente las tecnologías existentes y las emergentes, las que puedan ayudar al negocio, ¿ok? El gerente general y los otros gerentes esperen que ustedes tomen el liderazgo de este tema, ¿ok? Ustedes están encargados de diseñar las arquitecturas tecnológicas de la empresa. Por lo tanto, no es que tienen que ir con el alicate y el tornillo, ¿no es cierto?, a apretar o tienen que ponerse a programar, pero tienen que ser capaces de conversar de tú a tú con cualquier persona que está a cargo de ustedes, ¿ok? Eso de alejarse harto de los fierros, y no entender en el fondo la tecnología los va a llevar al desastre en definitiva como CEO. Tienen que tener un buen grado de conversación con los técnicos, tienen que mantenerse al tanto. Integración de sistemas, ustedes tienen que ver el bosque definitivamente, ¿no es cierto? Y tienen que entender las relaciones que existen entre todas las partes y componentes del ecosistema que están armando en definitiva. Y no pueden perderse en una solución puntual, porque puede generar graves consecuencias, ¿no es cierto?, al momento de poner en producción, o al momento de hacer un diseño, al momento de adquirir una tecnología determinada. Entender las prácticas de negocio, organización, política y cultura también es muy importante como una habilidad, ¿no es cierto?, y saber qué tecla apretar, con quién ir a conversar en cierto momento, ¿no es cierto? Aunar voluntades con los colegas, no buscar responsabilidades, sino que empujar el carro hacia el logro del objetivo. Ojalá, ¿no es cierto?, sea la perspectiva de la cultura organizacional de la empresa, ¿no es cierto? Eso es tan difícil, es un gran tema, luchar contra la cultura. Pero uno puede ser agente de cambio, ¿no es cierto? Comúnmente con transparencia y honestidad uno logra bajar barreras, ¿no es cierto? Si yo estoy siempre así, ¿no es cierto? Y tú eres el responsable y la gente nota eso, ¿no es cierto? Y todo lo que yo hago es para salvar mi responsabilidad, eso comúnmente me va a ir en contra. Yo tengo que ser transparente, ¿no es cierto? Y honesto, reconocer los errores y tratar siempre de aunar voluntades va a ser la mejor receta siempre, ¿no? Administrar los proyectos, la planificación, la priorización y la administración del trabajo es tu responsabilidad a través de las estructuras que has determinado, ¿no es cierto? Al final la responsabilidad no es del programador que se atrasó, sino que es tu responsabilidad. Y tú eres el responsable, ¿no es cierto?, como gerente de informática, como CEO de lo que está ocurriendo, y no tu gente. Porque si algo está funcionando mal, es problema tuyo que no arreglaste eso que estaba funcionando mal, ¿ok? Y echarle la culpa a las personas que trabajan contigo es pecado mortal, en definitiva, porque destruyes los equipos de trabajo, ¿ok? Por lo tanto, esa responsabilidad la tienes que asumir. Comunicar y escuchar, lo hemos conversado, ¿no es cierto? Foco en los resultados, commit, ¿no es cierto?
O sea, puede ser todo maravilloso, pero si no se puede poner en producción o si nunca termina, ustedes saben cómo dicen, son los lolos, ¿no es cierto? Vale hongo, no sirve de nada. A nosotros nos piden resultados y nos están midiendo con resultados y nuestra organización necesita esos resultados porque hoy día tecnología es muy importante dentro de las organizaciones. Por lo tanto, foco en los resultados. Es que jefe, me quedé hasta las 12 de la noche, hasta la 1, no dormí. Oye, nos pagan por resultados, no por esfuerzo. Ojalá todos nos vayamos. Cuando la gente se queda mucho más rato, uno le pregunta en realidad, ¿qué estás haciendo mal que no te puedes ir a compartir el tiempo con tu familia? Si esto está diseñado y lo planificamos para que te tomaras el tiempo que te tienes que tomar. ¿En qué te puedo ayudar para que no te quedes pegado todos los días hasta las 10 de la noche, hasta las 11 de la noche? En definitiva, ¿ok? ¿Qué estás haciendo mal que te quedas tan tarde? No, ¡ay, mira qué camiseteado este gallo, se queda hasta tarde! ¿Ok? Foco en los resultados, no en el esfuerzo. Ojalá el menor esfuerzo, el mayor resultado. Pensamiento estratégico, no operativo en definitiva, no estar en el detalle. En el detalle tiene que estar la persona que está en el detalle en definitiva. Tú tienes que siempre mirar para dónde va el barco en definitiva, qué recursos tienes que traer a la organización para que tu gente pueda trabajar mejor, qué está necesitando la organización. COVID, en definitiva, te ayuda ese pensamiento estratégico para plasmar la estrategia de negocio en la práctica de la estrategia de TI. Influir y persuadir mucho a tus stakeholders, a tus colegas, gerentes, ¿no es cierto?, al gerente general, al equipo de trabajo, ¿no es cierto?, señalar la guía en definitiva, solucionar problemas, etc. Y finalmente ser adaptable, ¿ok? TED, no sé si lo ubican como sitio. TED es un sitio de conferencias muy bueno, ¿no es cierto? De ahí saqué esta conferencia que es un estudio de Richard Johnson, ¿no es cierto? Después de 7 años de conversar con más de 500 personas exitosas, ¿no es cierto? Él extrajo de esas conversaciones lo que él llama los 8 secretos de éxito. O sea, ¿por qué tú has sido exitoso? ¿Cuál crees? Les preguntó a 700 personas, a 500 personas durante 7 años y extrajo estos 8 secretos, en definitiva, que quiero compartir con ustedes. ¿Ok? El primero es pasión. O sea, si tú en este minuto estás trabajando en una empresa y no tienes pasión por lo que haces, no te gusta lo que haces, cámbiate, o sea, renuncia mañana y busca un lugar donde realmente hagas las cosas con pasión. Si no, vas a ser un tipo que marca el paso. Sorry que sea así de rudo, pero tú tienes que tener pasión por lo que haces. Tienes que incluso estar dispuesto a trabajar gratis. ¿Ok? Si te gusta el fútbol, ¿no es cierto? Y vas todos los fines de semana y dices, pucha, los futbolistas que tienen suerte y más encima les pagan por hacer esto, ojalá te puedas sentir así en el trabajo que desarrollas en el fondo, porque eso además va a ser una fuente de felicidad muy grande. ¿Ok? Aquí dice, la persona que entrevistaron, ¿no es cierto? Ella estaría dispuesta por pagar para hacer lo que hace. En definitiva, ojalá uno tuviera ese sentimiento. Obviamente, como dice ahí también, uno no hace las cosas gratis. Pero créeme que si lo haces con pasión, el dinero va a llegar después, ¿ok? No es un fin en sí mismo. El dinero va a llegar porque lo vas a hacer con pasión y por lo tanto lo vas a hacer bien. El segundo lo que decía, ¿no es cierto? El trabajo. El trabajo duro. Nada llega fácil. Nada llega fácil. El trabajo duro y constante, ¿no es cierto? Es lo único que te va a llevar al éxito. 1%, ¿no es cierto?, de talento, 99% de trabajo. Los deportistas de elite, ¿no es cierto?, conocen muy bien eso. Ellos tienen un poco de talento, obviamente, pero ellos están entrenando desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, todo el día, para perfeccionar su técnica. Es la única forma de levantar la copa cuando llegue el campeonato. Los deportistas saben que eso es así. No hay otra fórmula. Tiger Woods, ¿no es cierto?, ustedes lo ubican, decía, yo tengo mucha suerte en los campeonatos y he descubierto que mientras más practico, más suerte tengo. Ser bueno en lo que uno hace. Hay que reconocer las capacidades propias, ¿no es cierto? A mí me puede gustar mucho algo, pero si realmente no soy bueno, chuta, tengo que ser honesto también, digamos, conmigo mismo, ¿ok? En general la pasión
Y el trabajo duro va a ir a que yo sea bueno, pero ojalá se junte, ¿no es cierto?, el talento, ese 1% que también uno necesita, y ser bueno en lo que uno hace. Y estar donde uno tiene que estar, digamos, ¿ok? Si yo soy bueno para parlotear, daré conferencias, si soy muy tímido no daré conferencias, tengo que estar en una zona cómoda, me tienen que ser fáciles o relativamente fáciles las cosas, ¿ok? Tengo que ser honesto conmigo mismo. Y no hay magia. Para ser bueno, practicar, practicar, practicar. Focalizarse. Si yo soy muy disperso y quiero entender todo, la verdad que voy a tener, ¿no es cierto?, un océano de conocimiento con 1 centímetro de profundidad, definitiva, ¿ok? Es importante focalizarse. Si yo me gustan las finanzas, si me gusta el mercado, ¿no es cierto?, bueno, voy a estar en una industria relacionada, no voy a estar saltando cada un año al retail, después voy a estar saltando a la banca, después voy a estar saltando a la minería, que al final vas a tener una carrera en que no vas a ser experto de nada. Y si no eres experto en nada, no le vas a servir mucho a alguien porque no vas a poder tener el conocimiento. Salvo que tú quieras recorrer industria y estés en la área de consultoría, por ejemplo, ¿ok? En donde sí es necesario tener estar en distintos países, distintos continentes, pero en consultoría de algo específico, reorganización, software, arquitectura. O sea, si vas a ser disperso en industria, focalízate en una especialidad, porque si no, tu camino se va a complicar, tu camino al éxito. Ser autodecidido es importantísimo, empujarse uno mismo, en definitiva, además de lo que te empuja tu mamá y tu señora, o tu marido, ¿no es cierto?, tener uno en el ADN, el ir al siguiente paso, ¿ok? Para mí fue todo un desafío aprender inglés, ¿ok? Pero me di cuenta que si no adquiría un inglés fluido, iba a tener problemas en mi desarrollo profesional al interactuar con proveedores de cualquier parte del mundo, etc. Iba a perder oportunidades de negocio también, oportunidades de hacer networking y relacionarme. Y me vi obligado a tomar clases, y hasta el día de hoy, y llevo 15 años tomando clases con un amigo ya que es profesor de inglés, y todos los viernes para mí sagrado es de 9 a 10 clases o conversación con este profesor de inglés. Para mí fue un desafío el inglés. Y la forma de empujarme fue, primero, interactuar con gente al teléfono, que al principio sufría, ¿no es cierto?, pero hoy día ya es algo fluido. Y el siguiente paso fue, ok, yo doy conferencia aquí en Chile, ningún problema, mi siguiente desafío va a ser dar conferencia en Estados Unidos. ¿Ok? La primera vez, no les digo, bajé 10 kilos, me aprendí de memoria la conferencia, pues la escribí cada palabra que iba a decir, ¿no es cierto?, y la recité en definitiva, ¿ok? Pero eso me llevó definitivamente al siguiente nivel de inglés, ¿ok? Que era lo que necesitaba realmente. O sea, hay que ponerse metas y empujarse uno mismo, ¿ok? Para poder avanzar. Siempre van a haber dudas, siempre va a haber siempre va a haber gente más inteligente, siempre va a ser gente que va a decir no se puede, hay que ir adelante, ¿ok? Servir al otro también es un tema muy importante para lograr el éxito y ser muy transparente en definitiva. Un médico decía aquí, yo tengo el privilegio de servir a otros, ¿no es cierto? Los millonarios como Warren Buffett, como Bill Gates, ¿no es cierto?, han tenido el privilegio de donar sus fortunas a fundaciones, ¿no es cierto?, para ayuda a las enfermedades, para ayuda en el fondo, el deseo de servir a otro, de colaborar con otro, de hacer crecer un equipo de trabajo, tiene que estar también en el ADN para ser exitoso, en definitiva. Ideas, obvio. En definitiva, tengo que tener ideas, tengo que ser creativo. Aquí también estuvo encuestado, ¿no es cierto?, Bill Gates. Él tenía una idea de cómo crear una empresa de compañía. Oír, observar, ser curioso, preguntar, solucionar problemas, crear conexiones, es necesario para tener nuevas ideas y desarrollar en el fondo el potencial que ustedes tienen. Y por último, ser persistente. Y aquí dicen, ¿no es cierto?, según las personas que respondieron a la encuesta o la entrevista, ¿no es cierto?, es que ellos creen que es una de las batería baja, justo, creen que es uno de los factores más importantes, según ellos, ¿no es cierto?, del éxito. O sea, fracasos hay muchos, muchos, muchos. Hay que seguir adelante, ¿no es cierto?, insistir, no tener miedo a equivocarse, ¿ok?
resistir la crítica, etc. Y son las 21:29, como que si estuviera preparado, ¿no? Así que espero que este traspaso de experiencia les sirva, y si que alguien quiere hacer alguna pregunta, encantado. Un aplauso igual a Muchas gracias.